Bueno, ¿qué tal? Seguimos con el día de notas, hablando un poco sobre la ley de urgente consideración, por qué estamos, no estamos, hay gente que no está en contra, bueno, la mayoría está en contra, es la realidad. Estamos acá con el compañero, ¿cómo es tu nombre? Fausto. Fausto. Bueno, Fausto nos va a contar por qué, en primer lugar, ¿en dónde estamos? Estamos en el local del Movimiento Revolucionario Oriental. Perfecto, local del Movimiento Revolucionario Oriental. Queremos saber 3 puntos, esto se lo preguntamos a todo el mundo, 3 puntos, porque es muy larga la ley de urgente consideración, si bien dieron pocos días para poder estudiarla y patatín patatero, que todos lo sabemos. Queremos saber 3 puntos que vos digas, estos 3 puntos no los transo por nada. En concreto te puedes explayar, si tenés información técnica, puedes decirlo, no hay ningún problema. Vamos por el primero. Dale. En primera instancia general, la ley, para nuestra concepción, es una profundización de lo que ya venía haciéndose desde el Frente Amplio, de los gobiernos Frente Amplistas, ¿sí? En ese sentido tiene un primer aspecto que implica una profundización de todo lo que es el aparato represivo, ¿no? De los aspectos represivos, centrado sobre todo en los sectores más pobres, más vulnerables, ¿no? El delito social llamado, donde hay endurecimiento de penas, incluso para adolescentes, para menores. Y otro aspecto vinculado a esto, el endurecimiento represivo sobre la lucha social, ¿no? Hay provisión, o sea, se profundizan medidas, por ejemplo, el tipiquete de Tabaré Vázquez, ahora se agregan cosas a ese decreto y se lo hace ley, atacando el derecho de los trabajadores de cortar una calle. Vinculado a esto también hay ciertas medidas que restringen los derechos a organizarse de los trabajadores, como el derecho a huelga, ¿no? Prácticamente, sin decirlo, pero prácticamente prohibiendo la ocupación de lugares de trabajo. Entonces, en ese sentido, constituye todo un paquete que implica, en lo que es represivo, el endurecimiento de la ley de procedimiento policial, que ya venía del gobierno anterior, la ley del procedimiento penal, toda una serie de aspectos represivos los profundiza. Por eso estamos en contra. Otro aspecto en la educación. En la educación ya también los gobiernos anteriores habían venido en un proceso de privatización del sistema, de ataque a los derechos de los trabajadores y ataque a la calidad de la educación que se imparte, y esta ley lo profundiza. Atiende sobre todo a abrir espacios para el lucro del sector privado de la educación, le da mucho más protagonismo a las universidades privadas, a los colegios privados en el gobierno de la educación, pero también al sistema educativo público lo debilita, lo fragmenta, le da mucho más autonomía a cada centro educativo, lo cual tiende a aumentar la diferencia entre los centros educativos para ricos y los centros educativos para pobres. Hay mucho más, pero digamos, en esencia eso tiende a profundizar la mercantilización de la educación, que ya venía de los gobiernos anteriores. Sí, no es algo de ahora, digamos, ¿no? No es nada nuevo. Bueno. Es que, por eso, si vos mirás la LUC, ¿qué tiene de nuevo? Son profundizar cosas que ya estaban. Claro. Con, por supuesto, la impronta de este gobierno más, que viene con viento en la camiseta, de que ganaron las elecciones, la coalición, todo eso. Pero en esencia es profundizar cosas que los gobiernos anteriores ya habían hecho o que habían dejado a medio hacer. Y también, bueno, tiene toda una serie de medidas, más allá de algunos detalles que se han sacado, artículos que se han puesto para negociar más adelante, etcétera, etcétera, que le marcan el perfil que siempre tuvo el herrerismo, que es de tender a la privatización, digamos, ¿no? Al debilitamiento del Estado, como dirían ellos. Estaba lo de ANCAP, lo quitaron, pero sobre todo hay una serie de puntos ahí que tienden a la flexibilización laboral de los funcionarios públicos. Claro. Y bueno, en esencia me pediste 3 puntos, te nombraría esos, hay más cosas, pero es como una primera presentación muy fuerte del programa de gobierno de este gobierno, que es profundizar lo malo que ya se venía de los gobiernos anteriores. Claro, mucha gente, ellos se defienden, digamos, en este caso, porque dicen que la gente los votó para que hicieran esto y bueno, están como cumpliendo una promesa de campaña, por decirlo de una forma, ¿no? Ahora, yo te consulto, ¿qué opinás, por ejemplo, de la parte en la que dice justamente los menores infractores? Las leyes, digamos, para una... ¿Qué opinás vos, por ejemplo, cuando un menor viola y asesina a una mujer, un hombre o un niño? ¿La pena del día de hoy es coherente? ¿Necesita ser progresivamente aumentada? ¿O con eso...? Esa pregunta que vos me hacés está buena porque, ¿qué pasa? Es un recurso que ocupa el gobierno donde dice, bueno, vos te oponés a la LUC, te oponés a que se le aumente la pena a los violadores, ¿entendés? Como si todo lo otro, el tema que es un 400 paquete, y pico de artículos no estuvieran junto con eso, ¿no?
Después, nosotros y la izquierda tradicionalmente ha planteado que el delito y todos los crímenes, incluso los más aberrantes, son inseparables del sistema social en el cual vivimos. Claro. Entonces, es absolutamente hipócrita por parte del gobierno plantear que va a endurecer la pena contra estas desviaciones cuando reproduce y fomenta un sistema de explotación de la gente que genera esto, la mercantilización de nuestro propio cuerpo, tanto de la mujer como del hombre, un sistema donde, por ejemplo, con lo que ha saltado ahora, ¿no? El caso sonado de explotación de menores, sí, son los sectores colocados en las más altas esferas, jueces, empresarios, representantes parlamentarios, los que están involucrados en esto, y ese es un caso, sí, un caso que salió a la luz. Entonces, es una tremenda hipocresía y, como te decía al principio, implica focalizar en un sector, el sector más fácil de golpear, claro, ¿tá? Cuando en realidad no se pretende ocultar con eso todo un sistema que opera contra eso. Si nosotros, digamos, vamos a la tradición de lo que siempre la izquierda planteó, esta izquierda que ahí en el Parlamento se calla la boca ante todo esto, el tema es, para abolir el delito, para abolir este tipo de situaciones, primero hay que cambiar el sistema social, ¿no? Y luego educación. Vos tenés que, en las cárceles uruguayas, el tratamiento, y también en los centros de reclusión de menores, el tratamiento que se le da es absolutamente inhumano. Ha sido denunciado por cuanto organismo de derechos humanos existe. ¿En la ley hay algo que hable sobre la reforma en las cárceles? Porque me parece que se me salteó y no vi nada. Yo no vi nada. Ojo, también hay una línea de mercantilizar eso, porque todo se mercantiliza. De hecho, existe la cárcel esta de Punta de Rieles, sí, ¿no? Semiprivada. Y no es de extrañar que se tienda a extender ese mecanismo. Claro. ¿Vos lo ves negativo? Lo veo como parte del sistema, que todo el sistema es negativo, claro, ¿no? Donde el tema es, se lucra con la educación, se lucra con la salud. Por ejemplo, sí, Abdala en el discurso llamaba a aplaudir al sistema integrado de salud. Sí. Decir eso y después decir que se rechaza el lucro de educación, el lucro de la salud, es una incoherencia total, porque el sistema integrado de salud es el lucro elevado principio rector de la salud. Y se lucra con los presos, se lucra con todo. Entonces, por eso te digo las preguntas, cómo te pueden entrampar, ¿no? Vos decís, ¿estás en contra de que se haga una nueva cárcel para disminuir un poco el hacinamiento? Pero el tema es, ¿en qué condiciones se está haciendo esa cárcel? ¿Y claro, realmente disminuye el hacinamiento? ¿O hay una selección de presos incluso? Claro. Entonces, el tema de cómo se maneja la situación de inseguridad es una enorme hipocresía por parte del sistema político, pero también una acción consciente de ocultar las raíces de esta inseguridad que tenemos, claro, ¿no? Porque la raíz está en este sistema económico que margina a la gente de todo, ¿no? Incluso de lo más elemental como ser humano civilizado. Claro. La pregunta que te voy a hacer, que es la del millón, ¿no? Y nos preguntamos muchas veces nosotros, cada 5 años, ¿el Frente Amplio es izquierda hoy? Mirá, depende de a qué le llamás izquierda. Una izquierda proteccionista que piense primero en el Uruguay, en el uruguayo, en la producción uruguaya, en el ciudadano uruguayo desde el niño, que es el valor más importante que tiene toda la nación, de ahí para adelante. Mirá, si en ese sentido, como decía, si pensara en lo nacional primero, no tendría sentido todo lo que ha hecho con su relación con el imperialismo y las multinacionales, ¿no? De hecho, hasta Manini Ríos critica la política, sí, respecto a las multinacionales del Frente Amplio. O sea, que con eso, de nacional muy poco, ¿no? O sea, la política del Frente Amplio ha sido de estimular el carácter de nuestro país de dependiente. Se ha extranjerizado la tierra, se ha primarizado la producción, se ha endeudado y sometido el país a años y décadas de endeudamiento. O sea que de eso nada. Y mucho menos lo que nosotros entendemos como izquierda, que es una organización que defiende los intereses de los trabajadores como clase social. Mucho menos. El Frente Amplio en el gobierno, si bien ha dado algunas mejoras, ha concedido algunas mejoras ante los reclamos de los trabajadores, en esencia ha gobernado para las grandes multinacionales. ¿Y el PIT-CNT? Y el PIT-CNT es una organización, por supuesto, de los trabajadores, pero que hace ya muchos años que está dominado por una serie de estructuras cuyo primer preocupación es defender los intereses del Frente Amplio como aparato político. Si uno escucha el discurso de Abdala, estaba denunciando la campaña política del Frente Amplio para dentro de 5 años, ¿no?
el seguro universal, bueno, el mantenimiento y profundización del sistema integrado de salud, la unidad, el pacto entre patrones, trabajadores y todo un montón de sectores en defensa del empleo. Eso traducido quiere decir, vamos a negociar, flexibilizar condiciones de trabajo y salario a cambio de disminuir el desempleo. Bueno, el sistema de cuidados mencionó, Sí. es decir, toda una serie de medidas que los gobiernos frente amplistas llevaron adelante, que forman parte de ese paquete que yo te decía de ciertas mejoras que hubo para las condiciones generales del pueblo, bajo estos gobiernos de bonanza económica, pero que en esencia se correspondieron con un aumento brutal de los niveles de ganancia de los grandes capitalistas. Claro. Si vos comparás lo que ganó el gran capital y lo que aumentó su mejora de vida la clase trabajadora, hay un abismo. Nada. Entonces, en definitiva, el PIT-CNT como estructura está al servicio de ese proyecto, de ese proyecto político que es el Frente Amplio. No quiere decir esto, por supuesto, que el movimiento sindical, que los sindicatos, los los trabajadores, por exacto. supuesto, no es otra cosa. Hay otras dinámicas mucho más complejas. Tal vez sí la directiva de repente y bueno. Y capaz que y también la estructura ya totalmente piramidal del PIT-CNT, donde vos, por ejemplo, te pasa todo el tiempo como trabajador que te encontrás, te desayunás un día que el PIT-CNT firmó tal cosa. Y vos decís, pero Ni pará, te preguntaron. ¿cuándo discutimos esto en mi sindicato de base? Nunca. ¿No? Claro. Por ejemplo, ya que mencionábamos las plantas de celulosa, cuando en la primera planta había habido un congreso del PIT-CNT que resolvió rechazar a la planta. Sí. Y de buenas a primeras, cuando lo llamaron al orden al secretariado, el secretariado empezó a hablar abiertamente de que el Congreso se había equivocado y bueno, había que tomar otra política. O sea, y así funciona el PIT-CNT. Claro. Una estructura muy vertical, muy centralizada, donde hay poco espacio o ninguno para el disenso. Otra cosa son los sindicatos de base, donde en muchos casos, te diría que en la mayoría, hay espacio para dar la pelea Claro. contra esas mismas corrientes que están también ahí, por supuesto. ¿Y pero vos opinás, por ejemplo, que sería sano crear otra central de trabajadores por fuera del PIT-CNT? Yo creo que no se pueden inventar las cosas. El movimiento obrero va generando de acuerdo a sus necesidades Claro. y de acuerdo a su evolución de conciencia, organización para luchar. No se puede inventar. Ahora, sí creo que no hay que hacer un fetiche de la unidad. La unidad en abstracto, como llamaba Abdala hoy, la unidad. Bueno, ¿de quiénes y para qué? Claro. Si la unidad es para aislar los conflictos, o sea, si hay una unidad estructural, orgánica simplemente, que implica que vos vas a pelear en tu sindicato, que sos un sindicato chico, débil, y en lugar de contar con el aparato sindical fuerte para apoyarte, lo contás con ese aparato para que vaya a trazar con el patrón y te aísle, ¿qué unidad tenemos? Sí, no existe. Entonces, la unidad es un principio rector del movimiento obrero, pero la unidad para luchar, para enfrentar a la patronal. Claro. Y en ese sentido, bueno, en nuestra historia del movimiento sindical ha habido múltiples experiencias. Centrales sindicales únicas, como las primeras, ¿no? La FORU, por ejemplo. Después varias centrales, sindicatos autónomos, como en la década del 50, que hubo una experiencia muy interesante. La experiencia de una central única, que aparte de su origen fue planteada como convención, no como central, donde había una confluencia sobre todo de corrientes anarquistas, comunistas, ¿no? O sea, donde había un consenso ante una situación muy especial como era la década del 60. Y hoy en día tenemos esta estructura donde el PIT-CNT como bloque monolítico actúa como aparato sindical de Frente Amplio. Es eso. Entonces, ¿crear otro aparato sindical de otro sector político? No, reproduciría lo mismo. Claro, sería sin política en el medio. Como Sí algo... es cierto que es fundamental impulsar la unidad entre los sindicatos de base, entre las agrupaciones y militantes de base. La unidad es necesaria para luchar. Ahora, para luchar. Claro. Y la última pregunta que te hago, así no nos molesto más. Pero por favor. Para vos, ¿la violencia es de género o es intrafamiliar? Explícame la pregunta. Te pregunto porque nosotros tenemos algunos seguidores en el Espacio Social Nacional, que es parte de la agrupación que tenemos nosotros. Bueno, que pasa allá de la parte social. Ayer, por ejemplo, estuvimos participando de la manifestación de la Plaza Independencia. Y bueno, nos encontramos con que parecería ser que la trata de personas solo toca mujeres. No es así porque hay varones desaparecidos. Entonces muchas veces te encontrás con el feminismo radical chocando con varones queriendo participar de estas movidas. Entonces mi pregunta es, ¿vos pensás que está bien que, más allá de que hay ONGs que ayudan directamente a las mujeres, como ONG Mujeres, cuando tienen una denuncia de violencia doméstica y tienen a quién llamar, acudir con abogado, gratis y todo lo demás, ¿pensás que sería bueno que haya un instituto de la familia donde niños y hombres también puedan ser apañados en casos de violencia?
La violencia recorre todo el sistema, ¿no? Y la explotación en la cual vivimos, donde hay ciertos grupos de personas, en este caso la burguesía, que viven en un mar de riqueza gracias a la miseria de las enormes masas que trabajamos para ellos, esa explotación es la que genera hoy en día todas las opresiones que existen. Y existen opresiones de todo tipo, de géneros, intrafamiliares, raciales, de todo tipo opresiones. Lo que nosotros entendemos es que para entender esas opresiones y actuar hay que ir a la raíz del problema. Es cierto, por supuesto, que la opresión, por ejemplo, de género o del hombre sobre la mujer, viene de mucho antes del sistema capitalista. Pero también porque desde mucho antes del sistema capitalista se vivió en sistemas sociales de opresión y de explotación del trabajo de unos sobre otros. Nosotros creemos que la raíz está ahí. Si no vamos a fondo, si no planteamos que el feminismo, la reivindicación por los iguales derechos de la mujer y por el fin de la violencia de género y todo un montón de situaciones que se viven realmente hoy en día, si eso no está profundamente vinculado a la lucha por el fin de la explotación, y en definitiva creemos que se va a caer en la superficialidad del fenómeno y se puede caer en eso. Cuando vos tenés la posibilidad de la unidad para luchar contra todo tipo de opresión, caes en las disputas entre un sector, pues yo soy más oprimido que vos o soy oprimido diferente que vos. ¿Se entiende? Entonces nosotros creemos que hay que ir a la raíz de clase del problema. Exactamente. Y que está ahí. Entonces vos mencionabas un feminismo, bueno, hay mucho feminismo, hay un feminismo de clase. Hay mucho movimiento racial, está el movimiento racial de clase y otros que no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora con toda esta situación que surgió en Estados Unidos, ¿no? Con el movimiento racial, vos tenés que hasta las grandes multinacionales están haciendo negocios con eso, porque hacen publicidad. Nike, por ejemplo, Disney hacen publicidad con eso. Pero sin embargo hay otro tipo de movimientos que están planteando, bueno, la explotación racial vinculada a la explotación del sistema capitalista. Nosotros creemos que viene por ahí el tema. Claro. A la unificación de todas esas luchas contra las diferentes opresiones, que con esta perspectiva de que hay que acabar con la raíz del problema. Pero vos creés que en algún momento como sociedad, más allá de mirarlo a nivel mundial, sino uruguayo, vamos a lograr tener una unidad social, política, cerebral, que digamos, podemos ir a esto y solucionar este problema de raíz? En Uruguay te hablo. No con estas condiciones, por eso te decía, ¿no? O sea, nosotros creemos que, por supuesto, tenemos enorme confianza en la lucha del pueblo uruguayo, en la historia de lucha que ha tenido el pueblo uruguayo. Tiene una gran... El movimiento popular uruguayo tiene un gran problema a resolver, que es el dominio reformista, el dominio del Frente Amplio, que precisamente lo que traduce es a cada lucha social la separa, la plantea como lucha por algunas mejoras en el marco de este sistema, y no logra el pueblo uruguayo ver la necesidad de ir a una transformación radical. Claro. Creemos que es un proceso largo de acumulación, largo de experiencias. Por eso te preguntaba si lo veremos nosotros, sí, porque andamos en los 35, 40 claro, y no sé si lo vamos a llegar a ver. Ya un poco más de 40. Geopolítico aparte, digamos. Exacto, claro, pero no podemos cambiarlo solo en el Uruguay. Es imposible adivinar. Lo que uno debe hacer es ponerse a la acción. Bueno, trabajamos para eso. Trabajamos para que en cada sector, en el sindicato donde estamos, en la olla popular donde participamos, en el centro estudiantil donde estamos, trabajamos para esto, para unirnos los que luchamos, para tratar de dar el debate con aquellos compañeros que entienden otras cosas y tratar de unificar la lucha, pero con una perspectiva, la perspectiva de un cambio radical de la sociedad, ¿no? Que implica, en esencia, como horizonte, el socialismo. Exacto. No la unidad de consignas vacías, como hemos tenido durante 15 años el reformismo. Creo que hiciste dos preguntas interesantes hoy, que pasa en otro tipo de debate. ¿Qué es ser de izquierda? ¿Qué es ser de izquierda hoy por hoy? Sí. ¿Y qué es la violencia? ¿Cómo interpretamos la violencia? Exacto. Y aparte el doble discurso rapaz, traicionero del Frente Amplio en la oposición hoy, que cuando apareció, perdona Fausto, una acotación, ¿no? Por favor. Un punto de vista, que cuando apareció la luz que le iban a entrar 15 días ante el Parlamento, nosotros lo votamos en contra, llamamos a un referéndum, convocamos a levantar de firmas, 20 días después terminan de 511 artículos, el gobierno las quita porque tranza, negocia, porque tiene la capacidad de articulación, claro, y tenía las mayorías parlamentarias para sacarla, la baja a 478 artículos, de los cuales el Frente Amplio vota 243. Claro. Terminan argumentando que terminan votando esto para mejorar una ley que era muy mala, para hacerlo lo menos malo. Claro. Es lo mismo que cuando decían, bueno, hay que darle el voto al encuentro progresista porque gana el liberalismo de
Es decir, estamos siempre por lo menos malo, Claro. no por la superación del ser Exacto, humano. estamos siempre por lo menos malo. Esa es la respuesta que Y, estamos. claro, y Siempre esa es la votando por lo polea de menos malo. transmisión, lo que decía el compañero que participó hoy en la marcha del Pisanete. Es decir, la unidad para luchar, no la unidad de consignas vacías, Exacto. cuando el mensaje que da. Exacto. Y aparte en esa pregunta que vos me hacías, con la lógica del menos malo, es la lógica del retroceder. Retroceder perdiendo lo menos posible, pero podés retroceder sin fin. Claro. Claro. Entonces, la única manera de cambiar esto es avanzar. Claro. Entonces, pero implica, por supuesto, un proceso muy largo, evidentemente sí, que no sí. se puede prever. Sí, Lo que uno puede hacer es trabajar por eso. Exacto. Bueno, no la molestamos más. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, a las Muchas órdenes, cuando gracias. deseen.